Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El cielo era de un gris plomizo, como si quisiera lamentar la pérdida. Caía una lluvia ligera, tamborileando suavemente sobre los sombreros y hombros de los invitados reunidos alrededor del ataúd. La hija del difunto, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro, aferraba un pañuelo empapado en lágrimas. Reinaba el silencio, roto solo por el crujido de la ropa y el suave murmullo de las condolencias. De repente, un ruido extraño rompió el triste orden. Un grito ronco, casi un gruñido, alto. Todas las miradas se volvieron hacia el manantial. Allí, al borde del sendero principal, un hombre harapiento, con el rostro marcado por la pobreza y el tiempo, avanzaba con paso inseguro pero decidido. Su mirada estaba extrañamente fija, penetrante, y cuando levantó la mano temblorosa hacia la chica, un escalofrío recorrió la asamblea. La respiración de todos se volvió agitada. Él, el asesino, está detrás de ti, balbuceó, con la voz entrecortada por la emoción y el frío. Un murmullo recorrió la multitud, primero de incredulidad, luego de horror. La joven se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Sus ojos buscaron a su alrededor, pero todo parecía normal y, sin embargo, el miedo la invadió. El hombre sin hogar siguió adelante, con la mirada fija en un punto invisible para todos los demás. El viento, como para acentuar la tragedia, esparció algunas hojas secas sobre el ataúd. El mundo a su alrededor pareció congelarse. La verdad, o lo que quedaba por descubrir, pronto se revelaría, y nada volvería a ser igual. La hija del difunto permaneció paralizada, sin poder respirar. Sus ojos recorrieron la multitud, buscando una señal, una pista, pero todo parecía normal. Sin embargo, la premonición no la abandonaba. El susurro del indigente aún resonaba en sus oídos: el asesino está detrás de ti. Los invitados, inicialmente conmocionados, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se estremecieron, otros negaron con la cabeza con incredulidad. Debe estar loco, susurró una mujer, apretando la mano de su vecina. Pero el hombre harapiento no parecía estar loco. Sus ojos, brillantes y decididos, estaban fijos en algo que nadie más podía ver. Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Retrocedió un paso, tropezando ligeramente con la hierba mojada. Entonces sintió una respiración a sus espaldas, un susurro casi imperceptible, como si alguien acabara de pasar. Su corazón se aceleró. Se dio la vuelta, pero no había nadie. El sacerdote, intentando recuperar el control, dio un paso adelante. Todo está bien, hijos míos. Continuemos la ceremonia. Pero su voz sonaba distante, perdida en la creciente tensión. La joven, aún en shock, sabía que no podía ignorar la advertencia. Tenía que descubrir la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Al girarse para acercarse al ataúd, sintió una mirada ardiente sobre ella. Una figura, al otro extremo del césped, la observaba desde la sombra de un árbol. Una figura que no reconoció, pero cuyo aura gélida le hizo comprender que el hombre sin hogar no se había equivocado. El asesino estaba allí. Y él sabía que ella sabía. El viento había amainado, pero el frío se había instalado en los huesos de la chica. Cada paso que daba hacia su coche se sentía pesado, como si la gravedad misma intentara frenarla. Necesitaba entender. ¿Quién querría matar a su padre, y por qué? Regresó sigilosamente al árbol donde había vislumbrado la figura. Pero no había nada allí. Solo la sombra que se fundía con el crepúsculo. La multitud comenzaba a dispersarse, y ella aprovechó para escabullirse, con el pretexto de tomar un poco de aire fresco. Le temblaban los dedos al sacar el teléfono para llamar a un viejo amigo de confianza, un periodista. Necesitaba información. Pero antes de que pudiera marcar, apareció un mensaje en la pantalla. No confíes en nadie. El peligro está más cerca de lo que crees. Se le cortó la respiración. ¿Cómo podía saber alguien que acababa de salir de la ceremonia? Miró a su alrededor.
Nadie. Nada. Solo el lejano ruido de la ciudad y el parpadeo de las farolas. Fue entonces cuando, de regreso, notó un detalle extraño, una huella fresca de zapato en la hierba empapada, justo donde había visto la figura. No era una huella cualquiera, la suela tenía un patrón intrincado, casi como un símbolo. Sabía que tenía su primera pista. Y en el fondo, comprendió que esta pista no la llevaría a un simple desconocido, sino a alguien que conocía a su familia a la perfección. Su corazón latía con fuerza. La cacería había comenzado. Y esta vez, no dejaría que nadie la atrapara. La noche ya había caído. La joven caminaba por las calles desiertas, con el teléfono apretado contra el pecho. Cada sonido parecía amplificar su miedo, el traqueteo de un camión a lo lejos, el grito de un gato, el crujido de una bolsa de plástico en el viento. Pero no podía echarse atrás. Alguien la seguía, y tenía que saber quién era. Finalmente llegó al pequeño apartamento de su amiga periodista. Apenas se había cerrado la puerta cuando le contó todo, el hombre sin hogar, la advertencia, la figura, el misterioso mensaje. Su amiga frunció el ceño, con expresión preocupada. No puede ser una coincidencia, ella murmuró, si alguien sabe tu ubicación incluso antes de que te vayas, significa que tiene ojos en todas partes. Decidieron regresar discretamente al lugar de la ceremonia para buscar más pistas. La hierba húmeda estaba fría y dura bajo sus pies, y la sombra del árbol parecía aún más amenazante bajo la luz de las farolas. Fue entonces cuando lo vieron, una pequeña libreta tirada en el suelo, medio oculta por las hojas. La niña la recogió con cuidado. Dentro había notas, fechas, nombres, y varias veces apareció su propio nombre, seguido de palabras que no quería leer. Ella sabe demasiado, demasiado cerca del secreto. Un escalofrío la recorrió. Alguien la había estado espiando desde el principio. Y cuanto más leía, más claro se volvía el enigma. El asesino no era un desconocido, era alguien de su círculo, alguien que tenía acceso a cada momento de su vida. Un ruido repentino la sobresaltó. Una figura emergió de la sombra del árbol. Alta, imponente, inmóvil. Sus ojos brillaban en la penumbra. La joven sintió que se le cortaba la respiración. Entonces, encontraste mi pequeño diario, dijo una voz gélida, al mismo tiempo familiar y aterradora. Retrocedió instintivamente. El corazón le latía con fuerza. Esto no era solo una advertencia, era una confrontación. Y por primera vez comprendió que el juego recién había comenzado. La figura no se movió, pero su mirada ardía como fuego. La niña sintió que se le doblaban las piernas. Apretó el cuaderno contra el pecho, como para protegerse. ¿Quién eres?, murmuró, con voz temblorosa. Una risa fría respondió, resonando en la noche silenciosa. Entonces, por fin, la figura avanzó. Bajo la luz de una farola, su rostro quedó al descubierto. Y el impacto fue tan violento que se tambaleó hacia atrás, casi cayendo. Era alguien a quien conocía desde siempre, alguien en quien confiaba. Su tío, el hombre que ella consideraba un pilar de su familia, estaba allí, con una mirada dura y sin remordimientos. Estabas buscando problemas, ¿no?, dijo, en voz baja, casi un susurro. Lo descubriste demasiado rápido, pero sabía que eventualmente lo entenderías. La joven sintió una mezcla de miedo y traición que la invadía. Todo este tiempo, él la había estado observando. Cada movimiento, cada palabra. Cada paso hacia la verdad había sido escrutado. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre?, preguntó con la voz quebrada. Su tío sonrió, frío y cruel. Estaba a punto de descubrir algo que habría destruido a nuestra familia. Había que detenerlo. Y tú, te volviste demasiado curioso. La rabia la invadió, pero sabía que debía mantener la calma. Recorrió con la mirada a su alrededor. El apartamento de su amigo estaba cerca, pero por ahora, estaba sola con él en las gélidas sombras de la noche. Entonces el hombre sin hogar reapareció, emergiendo como una sombra tras ellos, sosteniendo un objeto metálico brillante.
El tío retrocedió un paso sorprendido. La joven sintió un atisbo de esperanza. Creíste que podrías hacerlo todo tú solo, el hombre sin hogar murmuró, pero algunas verdades no pueden permanecer ocultas. El viento soplaba con más fuerza, llevándose las hojas muertas y el pesado silencio. En esta noche gélida, una batalla de voluntad y coraje acababa de comenzar. Y para la joven ya no habría vuelta atrás. El viento aullaba entre los árboles, como para acompañar el tumulto de emociones. La joven aún sostenía el cuaderno con fuerza contra sí, mientras el hombre sin hogar se interponía entre ella y su tío, listo para actuar si era necesario. Se acabó, murmuró con voz temblorosa pero decidida, se acabó. Su tío se burló, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Sabía que el juego había cambiado. La verdad ya no podía ignorarse. Cada amenaza, cada manipulación, cada acto cruel le había salido por la culata. De repente, se oyeron sirenas a lo lejos. El periodista, amigo de la joven, ya había avisado a la policía, y el tío se encontró atrapado. La tensión estalló, intentó huir, pero el indigente, con un movimiento preciso y sorprendentemente rápido, lo inmovilizó hasta que llegó la policía. La policía la arrestó, mientras la joven se desplomaba, exhausta pero aliviada. Sus lágrimas se mezclaban con la llovizna que seguía cayendo, pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de liberación. El cuaderno, prueba irrefutable de todos los planes de su tío, fue entregado a la policía. Los secretos que su familia llevaba tiempo enterrados en las sombras estaban finalmente a punto de ser revelados. El hombre sin hogar, que había sido su advertencia y protección, hizo una leve reverencia antes de desaparecer en la noche. Como un fantasma, cumplió su parte y se desvaneció de inmediato, dejando tras sí un sentimiento de gratitud y misterio. La joven observó cómo el cielo se despejaba, la primera estrella brillando sobre ella. Sabía que la vida nunca volvería a ser la misma, pero esta dura experiencia le había dado algo valioso, el coraje para afrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Y en su corazón, una promesa silenciosa, nunca más volveré a permanecer en las sombras, nunca más.